Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales y ha puesto a muchos a especular, algo que involucra a una de las estrellas más radiantes del espectáculo turco, la inimitable Demet Özdemir. Prepárense porque lo que van a escuchar tiene ese condimento especial que tanto nos gusta, un toque de humor, una chispa de picardía y por supuesto, la elegancia y la inteligencia con las que Demet siempre navega por las aguas a veces turbulentas de la fama. Si aún no forman parte de nuestra comunidad de suscriptores, este es el momento perfecto para unirse. Denle con todo al botón de suscribir y, lo más importante, activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. Vamos a desgranar esta historia que promete mantenerlos pegados a la pantalla. Como bien saben, en el vertiginoso mundo del entretenimiento, cuando dos personalidades del calibre de Demet Özdemir y Can Yaman cruzan miradas o hipotéticamente caminos, el escrutinio público se intensifica. Y así ha sucedido. La cercanía entre estos dos ídolos turcos ha sido objeto de intensos debates, especulaciones desmedidas y, por supuesto, críticas que a veces rayan en lo absurdo. Cada fotografía, cada me gusta, cada coincidencia se ha analizado con lupa, buscando un titular jugoso, una confirmación de los rumores que alimentan la imaginación colectiva. La pregunta recurrente ha sido, ¿qué hay de cierto en esta conexión? ¿Y cómo está manejando Demet, en particular, esta marea de atención? La situación cobró un nuevo matiz cuando ciertos medios y comentaristas, con una ligereza que roza la imprudencia, comenzaron a lanzar opiniones, por llamarlas de alguna manera, poco amables. Se hablaba de un supuesto cambio en Demet, de una actitud diferente que se atribuía directamente a su supuesta relación con Can Yaman. Sin un ápice de evidencia sólida, se tejieron narrativas, se crearon escenarios ficticios, se le dio rienda suelta a la imaginación más salvaje. Es el pan de cada día en la industria del entretenimiento, ¿verdad? Donde la fantasía a menudo supera a la realidad, y los hechos se diluyen en un mar de suposiciones. Pero aquí es donde la genialidad de Demet Özdemir brilla con luz propia. En lugar de sucumbir a la presión, de adoptar una postura defensiva o de optar por el silencio, que a veces puede ser interpretado como culpabilidad, ella eligió la estrategia más inteligente, más madura y, sin lugar a dudas, la más cómica, el humor. Sí, señoras y señores, Demet Özdemir ha respondido a las habladurías y a las críticas con una dosis magistral de ingenio y carcajadas. Y la forma en que lo ha hecho ha sido aplaudida por miles, demostrando una inteligencia emocional y una fortaleza de carácter dignas de admiración. Durante una reciente entrevista, o quizás una aparición pública que se prestaba a preguntas indiscretas, se le formuló la pregunta directa, esa que todos esperaban, cargada de segundas intenciones: ¿es cierto que su comportamiento ha cambiado debido a su cercanía con Can Yaman? La expectativa era palpable, buscando una reacción, un desliz, una confirmación velada de los rumores. Pero Demet, con esa sonrisa que ilumina cualquier sala y ese brillo travieso en sus ojos, se desmarcó con una respuesta que no solo desconcertó a los críticos, sino que enamoró aún más a sus seguidores. Lo que salió de sus labios fue algo así como: «Ay, ustedes creen que yo me he vuelto diferente por Can. Pero si yo soy la misma de siempre. Lo que pasa es que Can es un torbellino, es pura energía. Si yo he cambiado, seguro que es porque me ha contagiado su ritmo. Es como si tuviera que correr a su paso, imagínense. Es un desafío constante, pero uno muy divertido». Y aquí es donde la cosa se pone aún mejor, porque con una carcajada que resonó en el lugar, añadió: «Además, ustedes saben que la vida con Can es como una montaña rusa, siempre hay sorpresas. Quizás por eso parezco más activa, más vibrante. Pero tranquilos, que mi esencia sigue intacta. Solo que ahora, de vez en cuando, me da por bailar en la lluvia o por hacer locuras. ¿Será culpa de Can? ¿Quién sabe? Lo importante es que me divierto mucho». ¿No les parece simplemente magistral? Es una respuesta que desarma cualquier intento de crítica negativa. No niega, no se defiende con excusas torpes, sino que abraza la situación con una ligereza envidiable, la magnifica con humor y la utiliza para reafirmar su personalidad. Al describir a Can como un torbellino, y a sí misma como alguien que tiene que correr a su paso, no solo está siendo hilarante, sino que también está reconociendo la intensidad y la vitalidad de Can Yaman, algo que sus fans conocen y admiran. Y la metáfora de la montaña rusa para describir su relación es brillante, evoca aventura, emoción y dinamismo, en lugar de estrés o cambio negativo.
La forma en que desliza la posibilidad de que sus supuestos cambios sean culpa de Khan es pura genialidad. Es una manera sutil pero efectiva de jugar con los rumores, de tomar el control de la narrativa y de transformar las críticas en algo positivo, entretenido e incluso deseable. Demet Özdemir se erige una vez más como una maestra de la comunicación. Sabe cómo conectar con su audiencia, cómo generar empatía y cómo mantener su imagen impecable, incluso cuando los vientos de la opinión pública soplan en direcciones desfavorables. Esta respuesta es un reflejo de su inteligencia emocional. En lugar de caer en la trampa de la defensa o la justificación, opta por el humor como herramienta para desescalar la tensión y redirigir la conversación hacia un terreno positivo. Es una habilidad que pocos poseen, y que, sin duda, la hace aún más admirable. Demuestra que no se toma a sí misma en serio en exceso, pero sí se toma muy en serio su bienestar y la forma en que desea ser percibida. Imaginen la escena, la pregunta cargada de intriga, esperando una confidencia, una queja, algo que alimente el drama. Y Demet, con esa chispa en los ojos, responde con una sonrisa y una anécdota que, quién sabe, podría ser más real de lo que pensamos sobre el ritmo de Khan. Es un golpe maestro de relaciones públicas, sí, pero sobre todo, es una manifestación de una personalidad fuerte, divertida y segura de sí misma. Además, esta respuesta ha generado una ola de simpatía y admiración. El público adora cuando las celebridades muestran autenticidad, naturalidad y sentido del humor ante las presiones. Es una forma de humanizarse, de conectar a un nivel más profundo con la audiencia. Y Demet lo ha logrado de manera excepcional. Sus seguidores han inundado las redes sociales con comentarios elogiando su ingenio y su gracia. Piensen en la cantidad de comentarios negativos que una respuesta defensiva o un silencio podrían haber generado. En cambio, con su humor, Demet ha transformado una situación potencialmente incómoda en un momento de conexión y admiración. Es un claro ejemplo de cómo el humor puede ser una herramienta increíblemente poderosa para navegar por el complejo y a menudo implacable mundo de la fama. Y volviendo a la relación, aunque no han habido confirmaciones oficiales, las especulaciones y los rumores seguirán siendo moneda corriente. Pero lo que es innegable es la química que irradian juntos, y la forma en que ambos manejan la atención mediática, cada uno a su manera. Khan con su energía desbordante y su carisma arrollador, y Demet con su elegancia innata y su chispa de humor ingenioso. Juntos conforman una combinación verdaderamente magnética. La pregunta ahora es, ¿continuarán estos supuestos cambios en Demet? ¿Se animará a bailar en la lluvia con más frecuencia? ¿Nos sorprenderá con alguna otra locura inspirada por la energía de Khan? Solo el tiempo dirá y nosotros, con una sonrisa, estaremos aquí para contárselo. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir, con su innegable talento actoral y su personalidad encantadora, sigue conquistando corazones, y ahora, además, nos ha regalado momentos de auténtica diversión con su ingeniosa respuesta. En resumen, lo que Demet Özdemir ha compartido sobre las críticas relacionadas con Can Yaman es una lección magistral de cómo enfrentar la presión mediática con inteligencia y buen humor. Ha eludido la confrontación directa, ha reconocido la vitalidad de Can de una manera cómica y ha reafirmado su propia personalidad vibrante y alegre. Es una demostración más de por qué es una de las actrices más queridas y respetadas del panorama actual. Su capacidad para reírse de sí misma y de las situaciones, y para transformar los comentarios negativos en algo positivo y entretenido, es verdaderamente admirable. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta historia sobre la genial respuesta de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Les gustó su forma de responder? ¿Creen que el humor es la mejor arma contra las críticas infundadas? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque leo todos y cada uno de ellos con mucho interés. Si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta divertida anécdota y de la inteligencia de Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes con tanto cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan sonriendo. Adiós.